Bueno, bendito el nombre de Jesús. Como algunos amigos me escribieron, vamos a hacer una segunda parte de la enseñanza del domingo anterior, que lo llamamos el factor re. Hasta donde yo recuerdo, y me lo explicaba una vez el apóstol Bonilla, y otras veces lo oía ver hablando de esto, esta expresión que cuando se traduce a nuestro lenguaje queda contenido y referido dentro de una palabra o una letra específica, y a partir de esa letra un fonema que identifica un montón de palabras de la escritura, y usted las puede encontrar y puede encontrar el significado que hay en ellas, y pareciera algo difícil de explicar de manera lingüística, difícil de explicar pero fácil de relacionar por el contenido que encontramos en ella cuando leemos la palabra. Entonces vamos a tratar de recoger otros aspectos del factor re. El domingo anterior mencionamos que en el año 2006 el apóstol y profeta Ronnie Chávez, él, y me imagino que lo predicó en muchos lugares, hablaba él de las 5 R's de Dios, y recuerdo que él habló de reedificación, de restitución, de restauración, de reforma del reino de Dios. Y por ahí quedó eso, ¿verdad?, en el corazón de muchos. Pero después nosotros encontramos que hay más en la palabra para hablar de eso. Y estamos yendo en esta enseñanza, nos introducimos en ella a partir de un milagro, y un milagro que está en la Escritura en Mateo 12:13, donde dice el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, dice, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana como la otra. Y dijimos en la enseñanza anterior, estamos haciendo una remembranza, que la Biblia no solo dice que su mano le fue restaurada, sino que establece un punto de comparación: restaurada como la otra. Entonces nos dice la Escritura, nos deja ver la Escritura en su inspiración, que cuando Dios restaura, estamos regresando algo a su estado original, pero que nosotros deberíamos de tener, digamos, cómo compararla, porque dice que fue restaurada, dice, sana como la otra, y nos da un punto de comparación. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a seguir hablando de este aspecto del factor profético re. Algunos hermanos en otros lados, de otras ciudades, y algunos ministerios de otros países, pues nos han preguntado un poquito más, y queremos pues desde aquí compartir también con ellos. Y hemos dicho que el factor profético re, ese factor del espíritu, y que está como dentro de la inspiración de la Escritura. Y si algo está dentro de la inspiración de la Escritura, en algún momento será parte de la revelación. Y cualquier cosa que sea parte de la revelación será parte de la manifestación del Espíritu. Eso es importante. En Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, hay una profecía que viene desde el libro de Malaquías hacia el Nuevo Testamento, y dice: y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, dice, y dice que ese día es grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo, dice, venga y hiera la tierra con maldición. Eso es muy fuerte. El Señor Jesucristo dice
en sus propias palabras lo siguiente, que quedaron registradas en Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y dice el Señor, restaurará todas las cosas. Cuando la mano de aquel hombre fue restaurada sana como la otra, entonces se podía ver. Supongamos que Dios le restauró la mano izquierda y la que estaba sana era la mano derecha. Entonces él podía hacer con su mano izquierda lo que había hecho con su mano derecha y se podía ver, se podía ver. Ahora, pero aquí la profecía dice que Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál es la operación del Espíritu? Pensando en algo preliminar que está y será restaurado a través de esta operación profética. Entonces, por eso estamos hablando del factor re. En Isaías, capítulo 1, verso 26 al 28, a Israel, por medio de una profecía, se le entregó una promesa. Y el Señor dijo, restauraré tus jueces como al principio. ¿Quiénes fueron los primeros jueces de Israel? Samuel, Jefté, Sansón. ¿Cuántos jueces? Pero Sansón desde el principio. Los jueces de Israel, el primer juez de Israel fue Samuel. Entonces, si dice la Biblia que esa es una operación del Espíritu para la restauración de Israel, y dice, y tus consejeros, como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Toda esta reflexión es para que usted y yo pensemos. Y dice la misma profecía aquí de Isaías, dice, Sión será, aquí está en operación el factor re, será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová, dice, serán consumidos. Y tomamos esta expresión porque la raíz hebrea, que no la voy a pronunciar, es difícil de pronunciar su transliteración, cuando habla de restaurar, significa ser nuevo. Y la idea es que se va a reconstruir, pero dentro de la reconstrucción habla de rejuvenecer, de renovar, de reparar y de restaurar. Pero esta misma palabra, voy a hacer el intento de pronunciar la transliteración, porque podría ser Kahadash. Esa palabra viene de otra partícula que en su transliteración, sub, una cosa así. Dice que la idea es volver al punto de partida. Significa volver al estado original. Cuando hablamos nosotros de las puertas del Hada y su influencia en la cultura, ahí mencionamos una enseñanza donde, ¿por qué la Biblia dice que Jesús es la puerta? Y explicamos que la palabra ahí significa que cuando la Biblia dice que Jesús es la puerta, que Jesús es el principio de mi camino, el principio de mis decisiones. Eso es una idea sencilla, un poco preliminar, pero igualmente importante. Entonces vamos a seguir, porque el factor profético, cuando se habla del renuevo, el factor profético aplicado aquí a la palabra renuevo, está en la profecía mesiánica de Isaías 53, verso 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Estamos diciendo al principio de esta enseñanza que si algo, una palabra, una expresión, una idea, está en la inspiración, ingeniero, un día
Lo que está en la inspiración será parte de la revelación. Y todo lo que sea parte de la revelación del Espíritu será parte también de su manifestación. Y en la manifestación del Mesías se deja decir que en él no iba a haber parecer ni hermosura. Entonces, cuando yo pienso en la operación del Espíritu, pienso que mucha de esa operación del Espíritu que va a traer manifestación de lo que es revelado, en mucho de lo que será manifestado no habrá un parecer, no habrá una hermosura, no tendrá un atractivo. Yo le insisto mucho a la gente que Dios está llamando en este tiempo, ¿verdad? Ahora, no son muchos los que me escuchan, pero con los que puedo, insisto, les digo, aléjese de las luces, aléjese de las cámaras, aléjese del marketing del digital, y más bien se alejan de uno. Porque la gente está insistiendo en que hay algo que le puede provocar la camisa que se pone. Yo creo que una persona ungida y movida por el Espíritu Santo, después que se ponga lo que quiera, digo yo, pensando, ¿verdad? Así, pero la gente insiste. Yo trato de alguna manera darles una idea. Y un día le decía a Samuel, que a veces me ayuda a hacer cosas digitales para anunciar las enseñanzas y eso. Entonces le digo yo, mira, quiero que apliquemos siempre un principio cuando usted me ayude a diseñar algo. Uno, si escribimos un texto de la Biblia, que ese texto de la Biblia sobresalga, que se lea grande el texto de la Escritura. Y si por alguna necesidad usted tiene que poner ahí, digamos, mi nombre como pastor, que nunca la letra con la que se escribió mi nombre sea más grande que la letra con la que se escribió la Escritura. Y ponga una foto pequeña. Me interesa que se lea el nombre de la enseñanza, pero no me interesa a través de eso estar mostrando una imagen. Porque además hasta casado soy ya. Hace casi 30 años. Pero uno le explica a la gente que hay una revelación en la palabra, que cuando el Cordero de Dios fue introducido, y de la manera en que fue introducido él, han sido muchos de los que han sido ungidos por él, sin parecer, dice, ni hermosura, sin atractivo. Pero la gente quiere insistir. Pero bueno, bendito el Señor. Porque lo hermoso nunca va a ser un escenario. Lo hermoso nunca va a ser un escenario. El atractivo nunca va a ser un escenario. Lo atractivo siempre será la evidencia de la manifestación del Espíritu de Dios. Pero sigamos con el factor profético re. Pero yo tengo fe, yo espero que alguno más de alguno preste atención. Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue, dice, recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí el factor re está en dos palabras, recibido y resurrección. Es tan poderoso lo que está oculto, pero que viene a revelación, y todo lo que viene a revelación vendrá a manifestación. El factor profético re en la operación de la restauración y el refrigerio de Dios. Está en la palabra. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ese es el factor refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. O sea, el factor profético habla en la operación de la restauración y de el refrigerio que viene de arriba, porque viene de Dios, santo Dios. El factor profético por ejemplo, en la provisión de Dios a su iglesia. Ahí está. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo como, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos como enriquecidos. Y hablamos de las riquezas de Cristo, pero también hablamos de la provisión del Señor. Y miren que en Deuteronomio 8:18 le dice el Señor al pueblo de Israel por mano de Moisés: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Ahí está también el factor en la provisión de Dios para sus hijos. Miremos un poco el factor factor profético en la formación de los hijos en la casa de Dios, para los que somos padres, para los que somos abuelos. Deuteronomio 6:4, oye pues Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que dice? Que las vamos a repetir. La palabra, la enseñanza, el mandamiento, la profecía. Más adelante dice, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El factor profético aplicado como poder profético en la enseñanza de los padres hacia los hijos de la palabra del Señor. Entonces yo me pregunto cuánto de esto realmente nosotros le damos cumplimiento. Aleluya. Vamos con otro. El factor profético aplicado, diga conmigo, al refugio. Santo Dios. Esta es promesa del Señor. Salmo 9, versos 9 y 10. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán, dicen los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El factor está como una promesa de Dios para constituirse en nosotros refugio. Diga conmigo, refugio. Santo Dios. Es que el factor profético tiene que estar impreso en nuestro espíritu como intercesores. Saber cuál es la promesa que se nos hizo, para nosotros saber en nuestra oración y en nuestro corazón a qué le extendemos la mano. Bendito el nombre de Jesús. La palabra refugio, su transliteración es difícil de pronunciar, pero la idea en la palabra es amparo en el sentido jurídico. Diga conmigo, refugio. Cuando usted dice Dios es mi refugio, es amparo en el sentido jurídico. Es aquel que cuida tu derecho y que cuida tu herencia, porque Dios opera en la legalidad de su palabra. Entonces, cuando hay una injusticia que se quiere cometer en contra nuestra, Dios es mi refugio. Por eso, en el pueblo de Israel, cuando en ciertas circunstancias especiales habían ciudades de refugio, porque dice que aquí el factor aplicado, Dios es el refugio
para el pobre, Dios es el refugio en el tiempo de angustia, pero significa un amparo en el sentido jurídico. También significa que Dios va a presentar defensa a mi favor. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, diga conmigo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, sí, tiene razón la doctora. Santo Dios. Después lo vamos a usar al final. Entonces, Dios es el amparo, significa que es un amparo cuando Dios es mi refugio, es el amparo en el sentido jurídico. Dios es mi defensa, Santo Dios. Significa que Dios es mi fortaleza. Pero cuando la palabra refugio viene de una raíz que es como S-A-G con acento la A, sagat, una cosa así. Significa que ese refugio es cuando Dios te pone fuera del alcance de tu enemigo. Diga conmigo, fuera del alcance de mi enemigo. Entonces, cuando nosotros estamos en la cruz y estamos en Cristo, estamos fuera del alcance del enemigo. Tengo que saber cuando oro qué es lo que se me ha prometido, porque eso dimensiona mi fe. Es como cuando yo les decía una vez que yo miraba al diablo metido por todos lados. Abría la refrigeradora y salía un demonio. Entraba al baño y salía otro. Levantaba los trastes de la cocina y ahí estaban, por todos lados aparecían. Era una cosa tremenda. Y empecé a orar. Tenía que ver con mi esposa, con mis hijos, por todos lados aparecía. Santo Dios, el terror nocturno, por todos lados aparecía. Y de repente estábamos adorando y tuve una visión. Y en la visión, la revelación me dio entendimiento. Porque fue bonito ver cómo yo estaba ahí con mi familia orando, aún temeroso por mis hijos, y ver una figura del Espíritu Santo donde Él llegaba y como que fueran las garras de una gran águila, me agarraba así para arriba, sobre unos peñascos, en las alturas, y yo miraba los dardos del enemigo, ¿verdad? Marca Acme como los del coyote, salían, no iban a ningún lado. Porque cuando Dios es tu amparo, cuando Dios es tu refugio, cuando el factor profético re está revelado en tu espíritu, usted sabe que cuando Dios es tu refugio, usted estará fuera del alcance del enemigo. Alabado sea Dios. Significa que Dios te va a poner en un lugar elevado, en un lugar inaccesible para el enemigo. Esta es la única palabra que se usa en el tribunal, la palabra del Señor. Y aquí Él es nuestro abogado. Amén. Entonces es bonito saber que Dios es mi refugio, que Dios es mi defensa, que Dios es mi fortaleza. Esta palabra fortaleza es parecida cuando se habla, que les hablaba, dice, acerca del reino de Dios, y eso es como un perímetro alrededor de nuestras vidas y de nuestro camino. Bendito el nombre de Jesús. Solo es importante en esto, cuando se trata del ministerio, caminar uno en su asignación. Casi todo el daño colateral que hay es por otras razones, no por causa de la asignación. El factor profético re, y hablamos también de las riquezas de Cristo. Y mire cómo el apóstol Pablo, que no solo era un apóstol, sino que fue tomado de entre los maestros de Israel para la iglesia gentil.
porque un hombre que entendía la inspiración iba a entender la revelación y iba a entender la manifestación. Entonces, este hombre, este apóstol del Señor, como un intercesor, él decía en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme, el factor re, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay que tener revelado en nosotros, como intercesores, estas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Ahora mira el factor profético re aplicado en la revelación de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, verso 8, dice el rey David, hazme oír gozo y alegría, dice él, y se factor re, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esta palabra recrear significa iluminar, pero en esa iluminación hay una imagen que es una figura, una imagen, que lo que nos dice es, dame el motivo para estar alegre. Dame el motivo para estar alegre. David extrañaba la atmósfera de la presencia de Dios. Porque decía David, esta corona, este traje, este palacio, esta servidumbre, esta tensión, este protocolo, estos soldados que saludan. Si no está la presencia de Dios, aquí no hay nada. Si no está la presencia de Dios, esto hoy es y mañana no es. El oro, todo lo que había ahí. David tenía millones en oro, sus colecciones de guerra, pero nada de eso le traía presencia, y solo la presencia trae alegría, solo la presencia trae satisfacción. Entonces decía, dame el motivo para estar alegre, dame el motivo para gozarme y dar gozo, dame el motivo para recrearme. Esa era la oración de David cuando él decía, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bendito Dios, aleluya. El factor profético re en la predicación del Evangelio. Dice el libro de Hechos, y son palabras del Cordero, y recibiréis poder. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás? ¿Vas a aplicar el factor re? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el factor profético re. Vamos a ver el factor profético re en la palabra, diga conmigo, rescate. Santo Dios. Isaías 52:3. Porque así ha dicho Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahí está aplicado también el factor re. Ahora, el factor profético re
en el ministerio de la reconciliación. Santo Dios. Se fija que está por todos lados. Es como un destello en la revelación de Dios, de su palabra. Y si está en la inspiración y está en la revelación, va a estar presente en la manifestación de lo que Él hace. Santo Dios. Segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire el factor profético como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Santo Dios. El factor profético en el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí está el factor profético aplicado y manifestado en el derramamiento del Espíritu Santo. Voy a insistir en esto de nuevo. Todo lo que sea parte de la inspiración será parte de la revelación, y todo lo que es parte de la revelación será parte de la manifestación. Está allí, va a estar ahí. Yo digo esto porque uno sabe entonces lo que anda buscando. Uno sabe lo que anda buscando. Cuando uno ya comió cierta fruta, ya sabe cómo huelen, ya sabe qué aroma tienen. Santo Dios. Entonces yo ando buscando, es muy difícil andar buscando lo que no se sabe cómo es. Es difícil. Santo Dios. Entonces cuando yo oigo de profecía, de avivamiento, y ahora que vamos a hacer allá la consulta profética, yo sé, tengo por lo menos una idea de lo que ando buscando. Para así saber si llegué y volví con las manos vacías, o si llegué al lugar, ¿verdad? Y había algo del Espíritu para tomar. Y había algo del Espíritu para recibir. Porque casi siempre lo del Espíritu es algo que uno recibe, no es algo que uno toma. Entonces cuando a mí me están predicando, en las palabras del ungido, en las palabras del predicador, yo estoy buscando el factor Escucho las palabras que dice, la revelación que tiene. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hechos. Verso 2. Capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces cuando yo oigo asuntos filosóficos metidos en la iglesia, en ellos no está el factor no está ahí, es filosofía. Y cuando oigo otras influencias en la profecía, yo la oigo y quiero encontrar un lugar por donde salirme de ahí. Porque cuando se está moviendo otra revelación, entienda, lo que se está manifestando es otro espíritu. Y si no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Dios. Santo Dios.
El Señor tenga misericordia. El factor profético re, mire esto qué bonito, en la herencia de Israel, ahí estaba también. Josué 13, 7, y le dice el Señor a Moisés, reparte. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manases. Allá hay una instrucción, ¿verdad? Para esa porción, y le dice, reparte. Santo Dios. El factor profético re, esto le va a gustar a usted y no le va a gustar a muchos. Y hay gente grande a la que no le va a gustar. Que lee otro libro. Si no le gusta, que lee otro libro. Santo Dios. Hebreos 13, 22. Dice aquí, os ruego. Ayúdame, ingeniero. Os ruego, hermanos. ¿Cómo dice el apóstol aquí, el de la revelación? Os ruego que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Este no está maldiciendo a la gente, como algunos ciertamente lo hacen. Este dice, os ruego. El factor re. Os ruego, hermano, que soportéis, dice la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. ¿Era el único? No. Primera de Pedro. Gracias, ingeniero. Primera de Pedro 2:11. Amados, este es el apóstol Pedro, el mismo al que le dieron las llaves del reino, el mismo al que el propio Cordero de Dios le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo del espíritu profético, hijo de Johanán, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Este mismo apóstol que con la sombra, este mismo dice, amado, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Era un hombre preocupado por la santidad de la gente. Y este mismo apóstol, Primera de Pedro 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo que soy también participante, dice, de la gloria que será revelada. Bendito el nombre de Jesús. Pero no era el único que hablaba así, que en el ejercicio de su autoridad estaba el factor re, manifestado de esa manera. Si es parte de la inspiración, será parte de la revelación, pero será parte de la manifestación de su carácter y su conducta. Hay que fijarse cómo aquellos que han sido ungidos están ejerciendo su autoridad, para saber si todavía la unción está sobre ellos. Segunda de Juan 1:5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero no eran ellos nada más, es que el factor re y el ruego en el ejercicio de la autoridad estaba en ellos, era como un río en ellos. Filipenses 4:3. Asimismo dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también,
y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Santo Dios. Diga conmigo, el factor profético, re. El factor profético, re, cuando se habla de retribución, santo Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. A propósito, a vosotros que sois atribulados y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios. Y estoy leyendo aquí siempre, segunda de Tesalonicenses 1, ahora 9 y 10, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Santo Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está el factor profético, Santo Dios. El factor profético en Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, Él ganó por su propia sangre. Él la ganó por su propia sangre. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la iglesia que está siendo también restaurada como al principio, con un rebaño y un pastor. No la va a convertir el Señor en ceros y unos. Usemos las plataformas, los medios de comunicación para lo que tengamos a bien. Y el que a buen motivo lo tiene, buen provecho le va a sacar. Pero quitémonos la idea de que la vamos a convertir en ceros y unos. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. El factor profético diga conmigo, en el reposo de Dios. La pregunta es, ¿dónde no está? ¿Dónde no está? Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Santo Dios. Siempre estuvo. Y lo que estuvo en la profecía, después estuvo en su cumplimiento y su manifestación. Y lo que todavía falta, ya está. Bendito el nombre de Jesús. Isaías 11:10, el factor profético diga conmigo, la raíz de David. Santo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Santo Dios. Job 19:28, mas deberías decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Me quiero detener un poco aquí, porque cuando Job habla con sus amigos, recuerde que Job es
cuando enseñamos a nivel de intercesión esto, Job es un patriarca para su generación, un profeta para ellos y para nosotros, pero Job es la trampa de Dios que le pone a los caídos. Y cuando a Job lo están acusando, viene Job, le dice a ellos, doctora, le dice a ellos, la raíz del asunto. Cuando estudiamos eso etimológicamente, la expresión es algo así, es como Shorek Dabar. Dabar es palabra y lo otro es manifestación. Entonces dice Job, la raíz del asunto, la manifestación, porque Job era de los pocos que en su tiempo conocía la identidad del Cordero, la identidad del Hijo de Dios para manifestarse como un Cordero. Entonces, en las pruebas de la vida, en las circunstancias, en la persecución, lo que el enemigo está buscando es el factor re, que está revelado en tu interior. Eso es lo que pasa en las pruebas. Dice, la raíz del asunto, están buscando la identidad que el Mesías tiene dentro de ti, en su condición y en su obediencia como hijo de Dios. Por eso duelen los azotes, pero para esos azotes hay consuelo y para esas pruebas hay promesas. Y hay uno que está arriba en los cielos, que está dispuesto a testificar a nuestro favor. Pero cuando Él testifica a nuestro favor, Él da testimonio a nuestro favor, aún siendo culpables, aún siendo pecadores. Él murió por nosotros e intercede por nosotros. Pero Él testifica a nuestro favor cuando Él aprueba nuestra conducta en medio de la prueba. Él testifica que no le negamos, que no atribuimos a Él despropósito. Él testifica y Él dice, está cuando Dios se da por satisfecho. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Por eso cuando yo veo las pruebas o la disciplina del Señor en la vida de otro, yo le hago aquí, ¿eh? Me pongo un zipper. ¿Qué piensa? Ajá. ¿Qué dice? Ajá. No pienso y no digo nada. Porque ese es un asunto entre Dios y Él. Entre el propósito de Dios, entre la intención de Dios, los planes y los propósitos de Dios. Y uno ora, como hemos tenido que estar haciendo todo este tiempo y lo seguiremos haciendo, y vamos a ver el factor re, de que Dios es nuestro refugio y Él va a interceder por nosotros y Él va a ver por nuestro derecho, ¿verdad? Y nos va a poner fuera del alcance del enemigo. En el nombre de Jesús. El factor profético re está aplicado aquí, mire. Hay mandamiento para este asunto. Romanos 14:11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, santo, y toda lengua confesará a Dios. Alabado sea Dios. El factor profético re, diga conmigo, Rey de reyes. Les guste o no les guste a los que se creen reyes, pero Él es Rey de reyes. Santo Dios. Apocalipsis, el factor re, en la palabra revelación. Santo Dios. Él es Rey de reyes, porque nos hizo reyes y sacerdotes, pero los otros pues también. Él es Rey de reyes. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Santo Dios. Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y será tu refugio. Bendito el nombre de Jesús. Sigamos para ir terminando. El factor profético en la revelación. Apocalipsis 1. Mire cómo empieza. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, santo Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes a su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces entienda que este factor está asignado a nuestra vida, a nuestro propósito y destino. El factor Él es Rey de reyes, pero Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia en la profecía, y reinaremos sobre la tierra. Diga conmigo, el factor profético, Nosotros tenemos que de repente empezar, digamos, a caminar y vernos a nosotros mismos como reyes. Suba hacia un lugar alto, camine, ¿verdad? Con la identidad de uno que es hijo de aquel que nos ha dicho que vamos a reinar con Él. Lo que pasa es que usted ve la gente a su alrededor y todavía no me conocen. No me saludarían de la misma manera, ¿verdad? Porque todavía no me conocen. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero véase y entre a los lugares, ¿verdad? Sabiendo que el factor está en usted, revelado en usted. Y tiene que estar en la dignidad de usted, en las palabras de usted, el factor Alabado sea Dios. He aquí vienen las nubes. Ahora, cuando dice aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los del linaje de la tierra harán lamentación con él. Usted no se quede viendo allá, porque esta profecía es cuando Él ya viene a establecerlo todo. Si no se quede viendo allá vienen las nubes, no, usted viene con Él. El factor en la dignidad del Evangelio, porque Él fue a la cruz y sufrió todo lo que sufrió y dejó todo lo que sufrió, no para darme esta camisa, no fue para esto, no fue para ponerme pastor y decirme a mí, hijo, esta es tu herencia, aquí está tu reino. No, es más que eso. No es para que usted vea la casa donde usted vive, la casa donde vive otro, como que esa es su herencia. ¿Me entienden? No.
Yo vivo a veces corrigiendo algunas cosas en mi nieto y en otros porque de repente la farándula, mire papá, tal de compró un avión y el otro tal, y el otro día una noticia hay de un hombre que compró un reloj que valía no sé cuánto, ¿verdad? Sí, pero sin vida eterna. El asunto no es el reloj, el asunto es la vida eterna, que estaba escondida con Cristo en Dios y que nos ha sido manifestada a nosotros. Entonces usted tiene que adorar con el factor re, con toda la eternidad que hay en la revelación de su palabra. Alabado sea el Cordero de Dios. Verso 18, Apocalipsis 1:8, para que terminemos. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, dice, el todopoderoso. Diga conmigo, el factor re. Alabado sea Dios. Y vamos a decir aquí que, dice, y tus jueces, como al principio, y Sara me decía algo que efectivamente Samuel fue el último juez, ¿verdad? Y que a partir de Samuel, bueno, ya sabe, viene lo que es la parte de la monarquía y empiezan las primeras coronas ungidas con aceite a ser reveladas a Israel. A Israel le fueron reveladas dentro de la manifestación de Dios, le fueron manifestados a ellos reyes, coronas ungidas, pero también le fueron manifestados los mantos de los profetas, los mantos ungidos. En la iglesia hoy, dentro de la manifestación del Señor, Él nos ha dado a beber de su Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Y en la revelación de su palabra, nosotros tenemos que aprender a encontrar la inspiración de nuestra fe. Vamos a orar para pedirle al Señor que por su Espíritu, todo lo que tiene que ver en esa revelación sea correctamente dimensionada en nosotros. Alabado sea el Señor. Estése pendiente. El próximo domingo, como tenemos que ir a acompañar la consulta profética que se va a hacer en la ciudad de Estelí, vamos a hacer unos estudios relacionados con eso. Quiero que le preste atención a lo que se va a enseñar el próximo domingo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la revelación de tu palabra, porque en la revelación, Señor, también se hace camino la manifestación de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias por cuidar nuestra entrada, gracias por cuidar nuestra salida, gracias por ser nuestro amparo, ser nuestro refugio, en el nombre de Jesús. Gracias por cada palabra, gracias por cada promesa, Señor. Bendito tu nombre, Dios de la eternidad y hasta la eternidad. Bendito el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito el nombre de tu Santo Espíritu, Señor. Danos el entendimiento correcto de tu palabra, de tu propósito, Señor, y de tu revelación. Y ayúdanos a caminar en el nombre de Jesús, de la manera, Señor, que tú esperas, que tú anhelas. Danos, Señor, entendimiento en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.